Bueno, vamos a dar comienzo a quien dirían en los programas periodísticos la 10ª temporada ininterrumpida, pero bueno, nos vamos a poner un poco más serios. Son 10 años, este año empieza el 10º curso de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria. El primer módulo de este curso de este año lo vamos a tener en un tema muy, muy interesante, que es inquietante y que muchas veces nos preocupa en determinadas situaciones, que es el control de la temperatura intraoperatoria. Sé que estuvieron trabajando desde hace bastante tiempo, Nico con este tema, Nadia también, incluso fue parte de su tesis. Así que en esta ocasión, para aquellos que se incorporan por primera vez en este tipo de cursos de actualización, cada hospital base donde están los residentes, los alumnos de la carrera, el Hospital Eva Perón, el Hospital Provincial y el Hospital Centenario, y el Hospital Clemente Álvarez y Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que son los hospitales de rotación, son los encargados todos los años de presentar un tema. Y bueno, en esta ocasión, en este año vamos a dar comienzo con el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, quien han designado al doctor Nicolás Alet, y que también se suma la doctora Nadia Petrini para el desarrollo de esta temática que es muy interesante. Así que les paso la palabra a ustedes y adelante. Bueno. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches ya. Voy a compartir ahora la pantalla y vamos a empezar con la presentación. Para los que no me conocen, yo soy Nicolás Alet. Ahí está. Estás muteado. Bueno, ahí está. Decía que buenas noches, que para los que no me conocen, que creo que acá me conocen todos, por lo menos los que están viendo, soy Nicolás Alet. Yo soy anestesiólogo, trabajo como anestesiólogo en el Hospital Centenario y en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Y bueno, cuando me propusieron dar una charla por parte de Clemente Álvarez, que me habló el jefe de servicio, el doctor Peláez, yo teníamos este tema que ya lo veníamos trabajando con Nadia, cuando ella hizo la tesis final en el Hospital Centenario, que es de suma importancia y que no está tan valorado. Vamos a empezar ahora con la presentación y bueno, vamos a empezar a charlar. Voy a compartir la pantalla. Por favor, aquellos que tienen los micrófonos abiertos, si los pueden mutear, gracias, para que no se acople el sonido. No sé si se está compartiendo la pantalla. Ahí está. Bueno. A ver, vamos a achicar acá un minutito. Ahí estamos. Bueno, este es el tema de este primer encuentro. Justamente, control de temperatura intraoperatoria. El título es un poco ambiguo, porque de lo que vamos a preocuparnos en realidad es más de la hipotermia. Pero yo no quería poner hipotermia, quería empezar hablando de la temperatura en forma general. Para ponernos en tema, digamos. Entonces vamos a empezar hablando de nuestra temperatura corporal. Nosotros como especie somos Homo sapiens, somos homeotermos, tenemos sangre caliente. Como ustedes pueden ver en las imágenes, con respecto a un poiquilotermo, una lagartija, en las imágenes de radiación infrarroja, se observa la diferencia. ¿Cuál es la ventaja de nuestra especie de ser un poco así de sangre caliente, digamos, y mantener la misma temperatura? Si bien tiene un consumo de energía mayor y el requerimiento de constante alimento es mayor,
nos hace mucho más eficiente en todo nuestro funcionamiento enzimático. Es decir, toda nuestra célula y todo nuestro funcionamiento hormonal está preparado para trabajar a esa temperatura a máxima eficiencia. Pero antes de, bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar de los términos, antes de entrar al tema ya que nos aboca. Porque hay mucha confusión a nivel de lo que son en cada uno de los términos y lo que significa. Todos conocemos lo que es una febrícula, definen entre 37,2 sostenido por más de 24 horas hasta 38, o una fiebre que es más de 38 grados. Algún pediatra me podrá discutir, me dirá que 37,8 ya es fiebre. Pero todos sabemos, cuando el paciente tiene fiebre, suspendemos la cirugía. Pero sin embargo, el término hipotermia, nunca nadie nos dice previo a la cirugía, no, el paciente es hipotérmico. Entonces, hay que empezar un poco a definir qué es la hipotermia y a qué llamamos hipotermia. A nosotros lo que nos importa, en algún punto, es de la hipotermia, es la temperatura central. Pero ahora vamos a llegar a eso. Para entender temperatura, la hipotermia, que les decía, no les dije, es menos de 36 grados de temperatura central, vamos a mirar cómo funciona el sistema de regulación de nuestro cuerpo. Cómo mantenemos entre esos 37 o 37,2 y esos 36 grados, 36,8, cómo nuestro cuerpo se las ingenia. Este es un sistema, esto está en cualquier libro de fisiología. Me pareció una imagen práctica que saqué en internet, abajo está la referencia, creo que una bibliografía, una monografía, es un trabajo de pregrado, si no me equivoco. Pero bueno, nos sirve para entender que tenemos que de los sensores de la piel, no sé si se acuerdan los de Krauss y los de Ruffini, esos termorreceptores, la temperatura de la piel sensa hacia la corteza y hacia el hipotálamo. Y en el hipotálamo viene una respuesta involuntaria que puede ser a nivel de músculo esquelético, todo lo que es la termogénesis por temblor, con una tirita cuando sale de la pileta, por ejemplo, en los días que hace frío, o en el mar, en la costa atlántica. Y a su vez, esa temperatura hipotalámica también está regulada por otros factores, como pueden ser interleuquina 1, interleuquina 6, pero eso por ahí lo dejamos para más adelante porque, o lo dejamos de lado porque no tendría mucho que ver, es más que nada con la respuesta a la sepsis, o por ejemplo, o cualquier inflamación. El tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, da fiebre y es por liberación de interleuquina, no porque tenga una infección el paciente. Volviendo al sistema, los nervios simpáticos activan la glándula suprarrenal con secreción de adrenalina. A su vez, la tiroides también libera T3 y T4 para aumentar la tasa de metabolismo basal, es decir, la actividad mitocondrial de cada una de nuestras células, porque eso nos va a dar más temperatura y más calor, y se activa fundamentalmente a nivel de la musculatura esquelética o de la piel también, una vasoconstricción. Todo esto, estos son todos mecanismos que tiene el cuerpo para, ya sea el aumento, vasodilata, y el frío, vasoconstricción. Las glándulas odoríparas también, ¿no? Son todos mecanismos para mantener la temperatura en el rango. Eso es lo que hace el cuerpo habitualmente. Entonces, tenemos acá este gráfico que nos explica cómo cada uno de esos mecanismos va a mantener la temperatura. Tenemos esta zona neutral, digamos 36,8, 37,2, que es en la que el cuerpo está bien, sin realizar nada mucho más de lo que está haciendo, digamos. Por debajo, por arriba comienza a sudar para enfriar, pero a nosotros lo que nos importa es por debajo. Primero es una vasoconstricción, por eso cuando hace un poco de frío en quirófano y tienen todas las manos frías, los anestesiólogos también, no solo el paciente, y esa vasoconstricción, seguida esa vasoconstricción, siguen los escalofríos que se activan más o menos a los 36 grados.
Cuando hablamos de esto, temperatura, de estos 36 grados, 36, estamos hablando de temperatura central. A pesar de que los sensores están en la piel, eso es verdad, pero lo que el cuerpo siempre trata de buscar es la temperatura central en este rango. ¿Por qué? Porque es donde están los órganos nobles, donde está el cerebro, está fundamentalmente. Cuando hablamos de temperatura central, vemos que en nuestro cuerpo hay una parte justamente que está siempre a 37 grados, una parte periférica que son los músculos, generalmente el tejido muscular, que puede variar, y finalmente la piel. La piel siempre está un poco más fría. Estos compartimientos, en un estado fuera de la anestesia, mantienen el cuerpo sin problema la temperatura constante, la homeostasis. Pero bajo la anestesia cambia. Las drogas que nosotros hacemos alteran la función del hipotálamo, obviamente, duermen el sistema nervioso central. Y el límite, que antes era 36,8, baja a 34. Y este 34 es importante. A partir de este 34 recién el cuerpo responde con vasoconstricción. Es decir, toda esta zona neutral, el cuerpo se enfría sin dar ninguna respuesta a eso. Y por lo que habíamos dicho en las primeras diapositivas, nuestro cuerpo es muy específico en cuanto a las funciones que necesita y para que todos sus sistemas enzimáticos y metabólicos trabajen a una cierta temperatura, porque eso es lo que lo hace eficiente. Al aumentar el rango de temperatura hacia abajo, comienzan los problemas en el funcionamiento celular. Pero ¿cómo pasa esto? No pasa automáticamente en la inducción. La secuencia es en función del tiempo. Y esto tiene que ver también con la duración de la cirugía o del proceso o del tiempo que esté el paciente anestesiado. Tenemos una primera fase, la primera hora, que es una fase exponencial que se llama de distribución, en la que la temperatura central va a bajar alrededor de 1 grado. ¿Y por qué se llama distribución? Porque la temperatura central baja a 1 grado, pero la parte periférica y la piel aumenta a expensas de esta distribución de calor. Como ustedes ven ahora en el muñequito de jengibre, la temperatura central está a 35 y el periférico aumentó, y la piel ahora está a 30-33 grados. ¿Por qué? Porque el calor se distribuyó más homogéneamente. Esta serie de barreras que estaba teniendo el cuerpo para mantener el núcleo caliente, las pierde, las desregula. Eso es muy rápido, en la primera hora ocurre, por eso es exponencial. Después viene una fase más o menos lineal, en la cual el cuerpo sigue perdiendo temperatura de una forma lineal, que es la segunda hora, y pierde 2 grados más de temperatura central, hasta que finalmente llega a la fase plató, que se llama, que son los 34 grados de temperatura central. Ya el cuerpo perdió entre 3 y 4 grados centígrados. ¿Y qué pasaba? A los 34 grados, como veíamos en las diapositivas anteriores, a los 34 grados se activa la vasoconstricción. La piel ahora está a 28 grados, el periférico también puede estar en 29, 33, depende del lugar, y el central queda a 34. Y ahora sí, el cuerpo comienza a actuar por medio de la vasoconstricción bajo anestesia para mantener la temperatura, pero ya perdió 3 o 4 grados de temperatura central, ya está trabajando mal ese sistema metabólico. Ustedes muchas veces habrán visto que, bueno, la pregunta siempre, y bueno, ¿es relevante clínicamente esto? ¿Importa o no? ¿El cuerpo lo puede tolerar? En principio uno siempre tiende a negar, a decir, no, no pasa nada. Pero en realidad ya bastantes trabajos, digamos, ya hace bastante, se ha comenzado a estudiar los distintos efectos adversos que tiene sobre el paciente. No solo a nivel metabólico, sino también, por ejemplo, bueno, la infección del sitio quirúrgico. Hay trabajos que también resaltan el retraso en la cicatrización, trabajos que marcan deterioro en la coagulación,
aumento en la pérdida sanguínea, y por lo tanto también en la tasa de transfusiones. También hay aumento en los eventos cardiovasculares, fundamentalmente isquemia y taquicardia ventricular, en pacientes generalmente con pacientes que tienen antecedentes. Hay una disminución del metabolismo de las drogas. Todos hemos escuchado hablar de que el paciente está frío, que se puede recurarizar, o que el opioide puede volver a circulación también. Bueno, disminuye y las drogas son mucho más lentas, tardan más en despertarse los pacientes. Esta prolongación de despertar al paciente una vez actuado también prolonga el estadio en la sala de recuperación. Mientras está en la sala de recuperación, tarda más en volver al piso. Y ni hablar, bueno, de otros efectos, como pueden ser, por ejemplo, el aumento de la actividad simpática, el cortisol, las catecolaminas. Todo eso aumenta y es perjudicial para la biología del paciente, ¿no? Para el estato encima saliendo de un postoperatorio. También hay temblores, que son para recuperar la temperatura, que el consumo de oxígeno aumenta casi un 600%, aumenta mucho, 3 veces más, 4 veces más por esos temblores, por cada grado que tiene que aumentar. Entonces, todo eso además del malestar del paciente. Todas estas cosas que son, los que vieron ahí los títulos, son títulos de algunos de todos los trabajos que hay un montón de trabajos. En el trauma también está estudiado, a punto tal que al ABCDE se le agrega la letra E al final, que es de exposición. En politrauma, que bueno, es un poco lo que nos lleva a nosotros en el ECA, muchos pacientes politraumatizados, ya está estudiado también la tríada mortal, ¿no? Que es la hipotermia con la acidosis, con la coagulopatía, que es como un círculo que se empieza a retroalimentar y agrava seriamente al paciente al punto tal que termina con la vida del paciente. Entonces aumenta la morbimortalidad. Todo esto es importante y habla de la importancia que tiene controlar y calentar al paciente y mantenerlo lo más normotermo posible, que es a esa temperatura donde los linfocitos hacen bien su trabajo, donde las células reepitelizan bien haciendo su trabajo, donde toda la maquinaria de nuestras células trabaja correctamente y es eficiente. Acá voy a hacer un paréntesis, probablemente ustedes hayan escuchado hablar alguna vez o hayan utilizado lo que es la hipotermia terapéutica. Que si bien es prima hermana, es la oveja negra de lo que estamos hablando, en realidad la hipotermia terapéutica es controlada según un protocolo, en el cual hay un protocolo de descenso de la temperatura y un protocolo de recalentamiento. Y se busca en algunas situaciones específicas, no es que sirve para todos los casos. Situaciones específicas como puede ser el recién nacido con encefalopatía hipóxica, en la recuperación postparada cardíaca, en algunos casos se puede utilizar, y en algunos pacientes que requieren neuroprotección, como por ejemplo, ha habido trabajos que hablan de la hipotermia terapéutica en pacientes con heridas en el cerebro, brain injury, heridas cerebrales, o también justamente con neuroprotección en la postparada cardíaca. Nosotros lo usamos en enfriar al paciente el cerebro como neuroprotección en algún tipo de cirugías cardíacas también, pero son situaciones controladas, no es que en cualquier caso enfriar al paciente lo va a proteger, al contrario, le genera un montón de problemas y comienza la falla multiorgánica, empiezan a fallar los distintos sistemas que tiene el cuerpo. Sacamos la oveja negra, vamos a resumir entonces. La hipotermia del paciente nos lleva a una infección en sitio quirúrgico, hasta 3 veces más la infección en sitio quirúrgico. Esto es muy importante porque
este es el caballito de batalla con el cual nosotros podemos hacer algo frente a, por ahí, a los cirujanos o incluso al personal, a la dirección de los nosocomios en los que trabajamos. O sea, si los infectólogos supieran esto, yo creo que lo saben, a lo mejor, pero no le dan importancia, solucionaríamos muchos problemas de infecciones quirúrgicas. Retraso en la cicatrización, deterioro de la coagulación, bueno, aumento de pérdida sanguínea, aumento de transfusiones de hemoderivados hasta un 20% más, eventos cardíacos, hasta, bueno, metabolismo de las drogas, prolongación de la sala de recuperación, temblores, aumento de la actividad simpática, bueno, el malestar del paciente, que yo lo puse al final porque pareciera ser el menos grave de todos los efectos adversos, pero es el más consciente. Entonces no sé si no habría que ponerlo primero. Como ustedes estarán pensando, me decís, bueno, pero Nicolás, pero no todos los pacientes que yo saco de quirófano salen así. Y es verdad. Hay factores, hay un degradé, digamos, una serie de factores que se van sumando y nos van exponiendo a que esa hipotermia sea realmente perjudicial o simplemente pase con un temblor. Y entonces acá tiene una tablita en la cual más o menos ustedes ya sospechan. Divide en 3 sectores, digamos. Primero, los dependientes del paciente, obviamente, un asa mayor a 1, que el paciente ya tenga una temperatura preoperatoria mayor a 36, es protectivo. Si es menor a 36, etéreo. Los extremos de la vida también son, tienen, debido a la relación que tienen entre superficie corporal con masa corporal, es muy grande, entonces enseguida se enfrían, son los que más sufren. Y los extremos de los mayores a 60 años, también debido a que su tasa de metabolismo basal es más baja. Y tienen menos masa muscular también para responder. El índice de masa corporal debajo de lo normal, antecedentes cardiovasculares, distrofias musculares con neuropatía periférica también. La tensión arteriosistólica entraría dentro de menos, bueno, si es menor de 140 milímetros de mercurio está bien, si es mayor entra dentro de lo que son los antecedentes cardiovasculares. El sexo femenino, hay estudios que demuestran que el sexo femenino pierde temperatura más rápido que el hombre, probablemente sea porque la proporción a mismo peso, la proporción de masa muscular es diferente, digamos, como especie es diferente. Pacientes quemados y politraumatizados, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la temperatura de estos pacientes por la exposición. Después también depende del procedimiento, las anestesias combinadas, si un procedimiento de larga duración, un nivel de bloqueo espinal alto, si se abren cavidades. No es lo mismo operar una rodilla, pero por ejemplo, cuando hacen la artroscopía, que le meten un montón de agua en el hombro, y ese hombro está justo cerca de los grandes vasos que van al cerebro, entonces por ahí no es una cavidad, pero ese agua que le metieron en la articulación no está a temperatura ambiente, está a 24 grados. La superficie cutánea expuesta, bueno, y el sangrado, obviamente, si hay un sangrado importante. Y finalmente el ambiental, que es la temperatura de quirófano, en la cual enseguida empieza, no, bajar la temperatura de quirófano, bajar, apagar, prender el aire acondicionado, prender el aire acondicionado. Bueno, tengan cuidado, porque el aire acondicionado hay que prenderlo una vez que abrigaste al paciente. Eso vamos más adelante. Bueno, a todo esto, nosotros muchas veces no lo vemos, qué temperatura tiene el paciente, porque hay que monitorizarlo para verlo. O sea, Galileo Galilei decía que había que medir todo y lo que no se pueda medir había que hacerlo medible. En este caso la temperatura es una variable que tenemos olvidada y que muy pocas veces la medimos. La medimos en situaciones específicas, por ejemplo puede ser cirugía cardíaca. En cirugía pediátrica, quienes trabajen con pediatría están muy acostumbrados a medir la temperatura, sobre todo si son neonatos, tienen hasta el termómetro.
Pero si no, en general no es una variable que mucho se mida. Los métodos son los invasivos, que es el gol estándar, es un catéter en la arteria pulmonar, que nadie lo hace, o sea, nadie pone, pero es el gol estándar, digamos. Después viene el esofágico, que es un poquito como el mejor, el que más se usa. Nasofaringio puede dar epistaxis, molesto, pero es bueno para medir. Vesical y gastrointestinal no se usa. Pero están descritos, yo lo puse en la diapositiva porque están descritos. Después están los mínimamente invasivos. Estos mínimamente invasivos son los que requieren, digamos, la inserción de la sonda en algún orificio que le da, digamos, incomodidad al paciente. Pero el paciente puede estar despierto, por ejemplo, puede ser la timpánica, la oral o la rectal. La timpánica hay que tener cuidado de no perforar el tímpano, cuidado del oído no lastimar. Oral es el termómetro que se pone abajo de la lengua. Y bueno, y la rectal, que es la que usaban las abuelas. Pero la rectal tiene lo que nosotros llamamos una exactitud, una accuracy, sí, exactitud un poco disminuida, porque en cualquier proceso abdominal te la puede alterar, y sobre todo si hay materia fecal. En el recto te puede alterar la lectura. Y los no invasivos, que bueno, es la temperatura axilar, es en la frente, y bueno, en el ángulo medial del párpado también puede ser, pero no, yo no la vi nunca, está descrita en los libros. Pero bueno, la más común que nosotros todos conocemos es la axilar o en la frente del paciente. Así como nosotros podemos tener una lectura de la temperatura. Está recomendado, fuertemente recomendado, no solo por la Organización Mundial de Salud, sino por la Federación Mundial de Anestesia, controlar la temperatura aunque sea de forma intermitente. Pero eso lo vamos a dejar por un poquito más adelante. Ahora que nosotros ya sabemos cómo controlarla y podemos tener un termómetro en el quirófano, tenemos que prevenir la hipotermia, porque sabemos que va a ocurrir porque nosotros le vamos a hacer anestesia. Entonces, primero hay que entender, para poder prevenir que se escape el calor, que esto sigue la segunda ley de la termodinámica, el calor tiende a disiparse hacia el universo, aumenta la entropía del universo. ¿Cómo se escapa ese calor de nuestro cuerpo? El 60% es por medio de radiación. Radiación infrarroja, por eso las cámaras infrarrojas no filman. Por eso las dos fotos que estaban en la segunda diapositiva de radiación infrarroja. La evaporación, por medio de la respiración, fundamentalmente, es casi un 20%. Después por convección, que es decir, hacia el ambiente, un 15%. Y la que menos importa o la más pequeña es la de conducción, que es con la camilla, digamos, por contacto con la camilla donde está el paciente. No sé, Nadia ahora les va a comentar un poquito, yo le hago esta introducción y ella va a comentar cómo nosotros podemos, qué mecanismos tenemos para mantener caliente al paciente. No sé, Nadia, bueno. ¿Pasa? Yo me silencio ahora y... Bueno, como comentó Nicolás, poner a un paciente bajo anestesia implica modificar todos sus mecanismos homeostáticos. Es imposible aumentar la producción de calor porque además disminuimos la tasa metabólica del paciente. Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar que esas pérdidas se prolonguen en el tiempo, y para eso contamos con distintos métodos. Los métodos pasivos, si bien parecen tener poca importancia, pueden generar una diferencia. La temperatura en quirófano se sugiere que esté entre 21 a 24 grados centígrados, ya que es uno de los principales determinantes para que se produzcan las pérdidas por convección y por evaporación desde la incisión quirúrgica. Lo ideal es que mientras que el paciente esté descubierto, como ya comentó previamente, se mantenga entre 23 a 24 grados, y es recién ahí que pueda disminuirse un poco más.
De todas formas, el principal inconveniente con este parámetro muchas veces es el disconfort de los cirujanos. Se han descrito también como métodos pasivos lo que se llama aislamiento pasivo mediante el uso de cobertores. Hay de distintos materiales. La realidad es que todos han demostrado más o menos la misma utilidad. Está claro que el paciente debe ser cubierto, debe evitarse la exposición innecesaria, y si bien su utilidad sirve solo para disminuir hasta un 30% de las pérdidas de calor, una vez que el paciente está dormido o está con anestesia regional, lo ideal es cubrirlo lo antes posible. Y la mayor cantidad de superficie corporal posible. Bueno, como podemos ver acá, Nicolás consiguió una foto muy representativa de hospitalaria, que si bien nosotros lo desestimamos, el hecho de cubrirlo, usar una frazada en el postoperatorio y demás, puede hacer la diferencia. Más allá de lo descrito previamente, lo que ha demostrado realmente disminuir la incidencia de hipotermia es el uso de métodos activos de calentamiento. A lo largo de los años, en los últimos 20, 30 años, se han ido desarrollando distintos métodos. El más conocido por nosotros y el más utilizado es el sistema de aire forzado, donde desde una unidad electromecánica se calienta un cobertor con aire calentado. El principal inconveniente de este método es que muchas veces, según el área quirúrgica, es difícil cubrir la superficie corporal completa. Entonces, eso puede dificultar el calentamiento del paciente, así como también el costo, ya que en teoría el cobertor debería utilizarse con un solo paciente y no utilizarse en múltiples pacientes, por el riesgo de infecciones. Como otros cobertores, también que se han desarrollado con agua calefaccionada circulante o cobertores eléctricos, si bien la ventaja de estos dispositivos es que permite cubrir mayor superficie, una de las complicaciones que se han descrito y por lo que ha disminuido su uso es por el riesgo de quemaduras. Y el calentamiento por fuente radiante, muy utilizado en neonatología o puede ser utilizado también en el politrauma, lo que tiene como ventaja es que al no necesitar el contacto directo con la superficie corporal, puede calefaccionar al paciente y sin la necesidad de estar expuesto directamente. Próximo. Dentro del uso de los métodos de calentamiento activos, el precalentamiento se ha demostrado su utilidad en varios estudios. La idea es que 30 minutos a una hora previa al ingreso a quirófano, el paciente reciba calentamiento activo. Es mucho más útil que iniciarlo una vez que el paciente está anestesiado, ya que disminuye el gradiente de temperatura entre la temperatura central y la periférica, y de esta manera se evita la disipación de calor desde el área central a la periferia. Obviamente, el principal inconveniente con este método es que se requiere que el paciente ingrese a quirófano por lo menos media hora antes y contar con ese tiempo adicional. Próximo. ¿Me pasás, Nico? Y bueno, como medidas de calentamiento interno que han sido descritas, como todos habremos hecho alguna vez, el calentamiento de fluidos. Lo que es seguro de este método es que por convección, infundir grandes cantidades de líquidos a temperatura ambiente lleva a una disminución de la temperatura corporal. Ahora, ¿qué importancia tiene lo que nosotros infundimos durante una cirugía habitualmente? Se calcula que 1 litro disminuye 0,25 grados centígrados. Es más importante esta disminución de la temperatura cuando se infunden hemoderivados refrigerados. Por eso, si bien creo que siempre es útil infundir las soluciones calentadas, la principal utilidad es cuando se trata de cirugías largas, en las que se van a infundir grandes cantidades de líquidos,
o bien que requiere politransfusiones, sobre todo en el politrauma. Con respecto al calentamiento del aire inspirado, si bien en algún momento se habló de su utilidad, la realidad es que representa solamente un 10% de las pérdidas totales por evaporación, y los costos no justifican los beneficios, así que es un método que realmente no tiene utilidad en nuestra práctica. Bueno, ahora la pregunta es, si sabemos todo esto, no sabemos si realmente se controla. Acá vamos a citar a una filósofa vernácula. Qué poco control se le hace. Y esto, ya que sabemos todo esto, se empezó hará 10 años atrás, un poquito más, a investigar no solo en China, sino también en toda la región. Cuando hicieron este estudio, bueno, esto es de la revista, está sacado de la revista Argentina Anestesiología, hicieron una encuesta en un congreso, seleccionaron anestesiólogos y preguntaron si controlaban la temperatura, y después preguntaron qué método utilizaban para calentar los pacientes. La respuesta fue, casi un 63% dijo que sí controlaba la temperatura en pacientes pediátricos, pero el global daba más o menos un 50%. Es decir, los pacientes que más controlan son o los pediátricos o aquellos que hacen cirugías muy traumáticas. En esta encuesta respondieron que se controlaba la temperatura. Pero, por ejemplo, en el general de los casos, daba que solo un 14% lo controlaba. Entonces, el global te da un 50%, pero bueno, hay que ver la disparidad de los distintos grupos y los distintos tipos de cirugía. No pasa solo acá en Argentina. También pasa en Colombia. Este estudio, fíjense, del 2016, indica que solo un 27% lo controla siempre a la temperatura, un 27% nada más, controla siempre, o sea, algunos, habrá otro porcentaje, por ahí controla a veces sí, a veces no, y que solo la mitad de los anestesiólogos de este estudio, el 50%, posee medios para poder no solo controlarlo, sino poder calentar a los pacientes por medios activos. Y en México, esto es en Chile, perdón, en el año 2020, el año pasado, publicada en este estudio, ellos lo que terminan demostrando que justamente no se aplican con rigor. Tienen los métodos, conocen la importancia, y que en algunos lados a veces se controla, otros días no. Llegan a la conclusión de que la temperatura, bueno, si da, la controlamos. Si pinta, la controlamos. Digamos, como que no aplican con rigor, a pesar de tener toda la disponibilidad de la tecnología y el conocimiento, o sea, como que se sabe todo esto. Pero yo creo que es una cuestión de hábito, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es justamente eso, ¿qué hacer? Y para eso hay que ver cómo se fue resolviendo en otras partes que pudieron de a poco darle importancia. Este es un trabajo que está publicado también en la revista Argentina Anestesiología. Yo trato de hacer siempre referencia a la revista de nuestra federación, que parte de un trabajo que hicieron, o cómo hicieron en Canadá, para poder establecer
el funcionamiento de protocolos de protocolos, digo bien, de calentamiento o de cuidado de la normotemperatura del paciente. Parte todo de lo que desde la Federación de Anestesia y de la Organización Mundial de la Salud sugieren que hay que siempre controlar y monitorizar, aunque sea de forma intermitente, la temperatura. Y esto que es sugerido o recomendado, simplemente tiene ese... Usted dice, bueno, pero ¿por qué no se la juega y dice que siempre hay que hacerlo? Porque depende de la disponibilidad de la tecnología que vos tengas. Porque cuando escriben una norma a nivel internacional, no es igual la disponibilidad de tecnología, no es igual en todas partes. Pero hacen hincapié en que si vos la tenés la tecnología, usala. Es sugerido en ese término, en términos no, es sugerido que si te da la gana. No, sugerido si vos tenés la tecnología para hacerlo. En ese estudio justamente, ellos lograron, por medio de un trabajo conjunto, empezaron trabajando con los cirujanos y con la gente de infectología para disminuir la infección del sitio quirúrgico. Y ese fue el gancho que ellos después empezaron, primero midieron, lo importante era medirlo, se dieron cuenta que solo un 32% de los pacientes estaban normotensos, o se controlaba, normotenso, perdón, con normotemperatura. Y a partir de esa medición ellos empezaron a trabajar con los cirujanos. Acá tiene que ver mucho también el auge que tuvo el protocolo ERAS, que ya ha ocupado charlas de ciclos anteriores de este curso. Y con ese trabajo entre cirujanos y anestesiólogos, e incluso al personal no médico, y también a la gerencia de la institución, las ventajas de controlar. Y así pudieron de a poco hacer protocolos. Este ejemplo que ustedes me están viendo ahora en la pantalla es un protocolo que fue publicado hace poquito, en el 2020, por una revista electrónica, un protocolo de España. Pero en general, yo estuve viendo uno de los brasileros y uno de los chilenos, son todos muy similares, siguen todos la misma lógica. Primero, estadificar el riesgo, porque en función de eso uno, o sea, si va a hacer una cirugía en menos de media hora, no tiene sentido aplicar toda la estrategia, pero si es una cirugía que uno sabe, por ejemplo, una histerectomía, que va a durar 2 o 3 horas a veces, conviene, si van a entrar en cavidad y va a haber sangrado, conviene aplicar estas estrategias. Entonces, ellos en el protocolo ponen justamente los factores de riesgo para la hipotermia perioperatoria. Ellos ya hablan ya directamente de perioperatorio, ya no es solo intraoperatorio lo que hacemos adentro del quirófano, sino lo que se hace antes, como el precalentamiento, y después posterior, ¿no? Ellos hablan siempre de un perioperatorio. Y bueno, el objetivo siempre es tener la temperatura central, en el core, digamos, mayor a 36 grados. Entonces tienen calentador de líquido, calentador de fluidos, en caso que se vayan a administrar sangre, por ejemplo. Las mantas convectivas que mencionaba recién Nadia. Bueno, obviamente monitorizar al paciente y precalentarlo. Todo este combo es lo que hace una estrategia para disminuir las complicaciones, que también las ponen acá en el protocolo. Esta es una hojita donde ellos y ponen el sangrado, bueno, un poco todo el resumen de complicaciones que habíamos estado viendo antes. Yo creo que el camino que tenemos es primero empezar a medir y a tratar de hacer en cada lugar un protocolo, en la medida de las posibilidades de cada lugar,
no se le puede pedir a todos los lugares que tengan la misma tecnología que tienen en Europa, por ejemplo, los españoles. Pero pensar, nosotros en el ECA muchas veces los envolvemos con OVAT, hacemos un calentamiento pasivo, y calculo que cada uno en su hospital o su sanatorio donde trabaja, tiene método que cuando el paciente está muy frío, bueno, uno busca de alguna forma que no mantener la temperatura. El camino es protocolizarlo y hacer partícipe a todo el equipo quirúrgico, que no quede solo como algo de anestesia, porque de esa forma vamos a empezar a solucionar todos los problemas y vamos a brindar una mejor atención y hacer las cosas mejor para nuestros pacientes. En el marco de eso es que Nadia hizo su tesis final y bueno, ella ahora va a resumir un poquito qué fue lo que ella planteó en aquel momento y bueno, los resultados un poco que tuvo y las conclusiones. Así que bueno, ahora le paso de nuevo la bocha a Nadia. Bueno, en realidad fue que decimos en relación a esta problemática, ver la forma de estudiarla en nuestro medio. Después de discutir un poco sobre cómo abordar la temática, decidimos que hacer un estudio observacional sería un poco antiético, porque está claro que algo hay que hacer con los pacientes. Así que lo que decidimos fue evaluar la prevención de hipotermia en colecistectomía videolaparoscópica, comparando dos métodos, soluciones calientes versus manta térmica, y lo que vimos fue que dividimos en dos grupos a nuestros pacientes, un grupo que recibió soluciones calientes mediante un dispositivo hotline a 41 grados, y el segundo grupo recibió calentamiento activo con manta térmica sobre tórax y brazos, cubriendo aproximadamente un 20% de la superficie corporal a 38 grados centígrados. Los resultados que obtuvimos en relación al comportamiento de la temperatura fue que la temperatura prequirúrgica y en la evaluación, que fue cada 30 minutos en el intraoperatorio, fue descendiendo por igual en ambos grupos, es decir, que no hubo diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. El método que utilizamos para medir la temperatura fue la temperatura timpánica con termómetro digital infrarrojo, que pudo ser una limitante en la veracidad de estas mediciones, como ya comentó Nicolás previamente. En relación a los resultados que obtuvimos en el postoperatorio, vimos que tanto al ingreso como a los 30 minutos en sala de recuperación posanestésica, los pacientes no presentaron diferencias en relación a las temperaturas medias entre ambos grupos, y si bien detectamos hipotermia en tres pacientes en el grupo de soluciones calientes y un paciente en el grupo de manta térmica, esto no representó una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Como otros de los hallazgos que encontramos, vimos temblores en 2 pacientes en el grupo de soluciones calientes y 2 pacientes en el grupo de manta térmica, es decir, que se presentaron por igual en ambos grupos. Cabe destacar, sin embargo, que un paciente en el grupo de soluciones calientes y un paciente en el grupo de manta térmica que presentó temblores tenían temperaturas dentro de la normalidad. Esto quiere decir que, si bien muchas veces atribuimos los temblores a la hipotermia, puede ser manifestación de otros fenómenos bien descritos, como es liberación de reflejos espinales, dolor, respuesta a los anestésicos. En relación al dolor tampoco encontramos diferencias significativas entre los grupos. A modo de conclusión, lo que vimos que en nuestra serie, en esta cirugía, no hubo diferencias significativas en el uso de manta térmica y calentador de fluidos en relación a la aparición de hipotermia, temblores en el postoperatorio y dolor.
Cabe destacar que es una cirugía mínimamente invasiva, relativamente corta, en promedio duraron 60 minutos en ambos grupos, y como factor protector el 45% de nuestros pacientes tenían sobrepeso u obesidad. Como comentó Nicolás, uno de los factores de riesgo para padecer hipotermia es el bajo índice de masa corporal, o sea que este pudo haber sido un factor protector. La realidad es que son muchos los factores que influyen en la regulación de la temperatura corporal en el perioperatorio, tanto del paciente, de la cirugía en sí y del ambiente. Creo que más allá de todos los factores que pueden influir en nuestra tarea como anestesiólogos, es dentro de nuestra medida, como ya comentó Nicolás, es tratar de evitar esta complicación con las medidas que tengamos a mano. Así que bueno, básicamente esos fueron nuestros resultados, pero más allá de los resultados queríamos exponer la importancia de buscar, de monitorizar esta variable, prevenir la complicación y tratarla de ser necesaria. Bueno, muy bien. Sí. No sé si, Nico, vas a comentar algo. No. Yo tengo acá preguntas que ya tengo acá una preguntita para Sí, está bien. para hacerle a ustedes. Yo les Yo no pedí, sé. bueno, que al final de la charla, y para una mejor organización, bueno, que nos manden por chat las preguntas. Sí. Bueno, yo voy a tratar de ver el chat, a ver si lo veo. Sí, ahí Ya veo te la leo, pregunta de Rubén. la primera pregunta, que me la realiza Federico González. Rubén. ¿Cuál es el método más adecuado para el calentamiento de hemoderivados sin producir alteración del producto a administrar, teniendo en cuenta que muchas veces llegan fríos al quirófano? Sí, los hemoderivados por sí para mantenimiento, además que, digamos, no es sangre entera, entonces ya de por sí es un producto que están enfriados en una heladera y, bueno, por ejemplo, el pool de glóbulos rojos, que es lo más común. Bueno, el plasma viene congelado, pero el plasma lo calientan los mismos, generalmente el servicio de hematología. Lo mejor que siempre está descrito es utilizar, o el gol estándar, si uno tuviera, vienen los cassettes que calientan la temperatura, el fluido. Yo creo que había puesto una de las fotos ahí en el protocolo. Eso es un poco el gol estándar para pasar y para calentar. Nosotros lo que hacemos en la mayoría de los hospitales es colocarlo cerca de suero tibio o dentro de una bolsa junto con agua tibia. Diluirlo con fisiológico caliente, o si bien es una práctica que también se usa, más pensando en realidad en disminuir la viscosidad más que en calentarlo, o en las dos cosas, en realidad puede disolver el anticoagulante y entonces puede favorecer que haya trombos, o bueno, o además uno le está poniendo solución salina que tiene cloro y puede alterar la fisiología de los glóbulos rojos, ¿no? Y la membrana, ¿no? La alteración en la membrana y en la formación. Lo mejor siempre es calentarlo por un método convectivo. Sí, son los dispositivos por contracorriente, que es el que usamos para el trabajo. La realidad es que si tuviera que hacer uso de ese dispositivo, lo guardaría para ese tipo de situaciones, para las politransfusiones, porque es como os decís, no se altera la calidad del producto y realmente se transfunde a la temperatura, a los 37 grados que tiene que llegar al paciente. Lo malo, el principal conflicto con esos dispositivos es que lo que son caros son los perfus, que son costosos, pero bueno, claro, si tener uno reservado para eso sería lo ideal.
Bueno, otra preguntita de Daniel Cámara. Dice, en cuanto al control de los monitores que traen un sensor específico, ¿en la charla mencionaste a los mismos o te referías a algún otro tipo de sensor? No, los sensores de temperatura que vienen con el monitor. El monitor, la mayoría de los monitores traen, los multiparamétricos traen un termómetro. Yo cuando hice la residencia en Centenario para los pediátricos teníamos uno que era como una lentejita, que se colocaba en la hipofaringe, pero por ejemplo en otros lugares donde trabajo ahora, tenemos el termómetro que es como una manguerita, que es como un cable es como una sonda, pero digamos, pero no es hueca, es un cable, y ese es el termómetro esofágico, que uno lo puede introducir en el momento que hizo la laringoscopía o lo puede introducir después, con un poquito de... O sea, los sensores son los que uno tiene al alcance. He llegado a leer unos trabajos que usaban termómetros comunes, el termómetro digital, el de tomar la fiebre abajo de la axila, y lo controlaban bucal, abajo de la lengua. Pero bueno, cada uno por eso. Siempre todo esto es sugerido en función de las limitantes que cada uno tiene, y bueno, y tratar de ir buscando mejorar, ¿no? Hoy todos los No sé si monitores, todos los multiparamétricos que se compran, digamos, que hemos comprado en las instituciones privadas o que han comprado, ya sea, hablo en el hospital, todos aquellos multiparamétricos que traen capnografía, prácticamente todos te traen el módulo de temperatura. Lo que pasa es que uno cuando saca el sensor de oximetría, saca todo lo que tiene que ver con capnografía, el manguito de presión, y generalmente esos cables quedan guardados en las cajas, que no los sacan, no los conectan, y seguramente en muchos lugares debe haber varios de esos sensores de temperatura que no se usan, pero todos los monitores te diría que están todos guardados, pero los traen. Entonces, hoy una cosa, cualquier... Hay unos termómetros que son intramusculares, pero no se usan, o por lo menos nosotros, no, que también son bastante específicos, pero es como una aguja y súper invasivo que se clava en el músculo. Ese también hay sensores de eso, o sea, hay otros sensores por ahí especiales. Sensores gástricos, por ejemplo, que es como una píldora que se traga y que manda la señal, pero son cosas que nosotros no las vemos. Pero en general, para el esofágico, que es una muy buena forma de medir la temperatura, es como dice Eduardo, la mayoría de los monitores que se han comprado la traen, sobre todo de un tiempo a esta parte, ¿no? De los últimos años. Sí, eso seguro, porque por lo menos de los últimos, te diría, 8 o 10 años a esta parte los traen. Hay un comentario de Mariana Ciancio. Muy bueno el dato de que la hipotermia genera mayor tasa de infecciones. La mayoría de las veces los cirujanos alegan que necesitan temperaturas ambientales bajas para evitarlas. Gracias por el aporte. Probablemente a lo que se refieren los cirujanos a la temperatura ambiente de ellos, para que en el material no le crezcan las bacterias. Pero el paciente tiene que estar normotenso, tiene que estar con la temperatura normal, eutérmico. ¿Por qué? Porque eso hace que los linfocitos trabajen mejor a esa temperatura. Es más, cuando alguien tiene un proceso inflamatorio, el cuerpo responde aumentando la temperatura para mejorar la respuesta inmunológica. Entonces, bajar la temperatura no le es un beneficio. Probablemente el cirujano o el traumatólogo se refiera al crecimiento bacteriano arriba de la mesa, o en el instrumental, o en la superficie, pero en el interior del paciente, en la temperatura del paciente, tiene que ser eutérmico. Eso está más que demostrado. Rubén, perfecto. De Rubén Alori, que les agradece y gracias por la presentación a ambos, a Nicolás y a Nadia. Gabriela Piombo pregunta,
Un paciente bajo anestesia regional, ya sea peridural o raquídea. Si luego lo sedamos, ¿baja más la temperatura corporal que si no lo sedamos? Sí, o sea, en principio sí bajaría un poco más, pero lo que pasa que la pérdida más importante de temperatura la va a tener por la anestesia regional. Es la que realmente la que le va a bajar la temperatura. Si vos sedás a un paciente, vos alterás un poco el funcionamiento digamos, del sistema nervioso central, por llamarlo así, pero está demostrado que los pacientes bajo sedación, incluso hay estudios en colonoscopías, que pierden temperatura. Pero el grueso de la temperatura, la pérdida de temperatura de ese paciente va a ser por el bloqueo. Perfecto. Luisina Escota pregunta: hola, buenas tardes a todos. Respecto a la poligelina, ¿es real que debe infundirse a temperatura ambiente? Ella dice: yo tenía entendido que sí. El otro día una enfermera me lo dio precalentado, buscó en el prospecto de la marca Voluben y decía infundir entre 25 y 28 grados. Le llamé la atención, pero realmente, y esta es la pregunta, ¿se altera el producto? Esa es una pregunta difícil, Luisina. Tengo entendido de que sí, que se altera, porque por algo lo están poniendo a esa temperatura. El tema es que ver cómo lo calentás. Yo, lamentablemente no te sabría responder, habría que buscar el prospecto bien de Voluben o de Macel, que sabemos que son las gelatinas, son todas albúminas modificadas. Bueno, y el Voluben es un almidón. En teoría, si uno lo piensa, se diluye en el cuerpo, que tiene más temperatura que 28 grados. Pero no te sabría responder precisamente. Yo soy un fiel amante de lo que dice la etiqueta y lo que dice el manual. Si el manual dice que hay que pasarle esa temperatura, pasarle esa temperatura. Pero bueno, no te podría responder con trabajos científicos, digamos, no leí nada de eso. Bueno, es una pregunta difícil, es cierto. Daniel Cámara. Es que es muy puntual del producto. Y ahí la verdad que no. Nos vamos a llevar toda esa. Y bueno, es una buena esa inquietud. Daniel Cámara nos pregunta: un capítulo a tener en cuenta, y es muy cierto, son los quirófanos de flujo laminar donde se trabaja a 18 grados. Dice, donde se utilizan todas las estrategias para evitar el descenso de temperatura. ¿Qué comentario se puede hacer al respecto? Yo entiendo cómo podemos utilizar todas las estrategias para evitar el descenso de la temperatura en un paciente. Bueno, son las estrategias. No, son las estrategias que mencionábamos en los protocolos. Los protocolos, el protocolo tipo que yo puse ahí, habla de precalentamiento, es decir, antes de empezar todo hay que calentar al paciente y después tomar todas las medidas para que esa temperatura se disipe lo menos posible. Si el paciente está bien aislado, afuera lo ponemos a 18 grados y lo ponemos en la nieve, si querés, pero el paciente tiene que estar aislado y tiene que mantener su temperatura. ¿Por qué? Porque es un paciente que es como los recién nacidos, no regula bien su temperatura. Entonces hay que poner manta térmica, hay que poner aislante, hay que calentar las infusiones que uno le vaya a pasar. Esa es la forma de mantener, ir controlando la temperatura. Porque las condiciones indican que vos tenés que tener ese quirófano a 18 grados. Pero bueno, el paciente no. El quirófano está a 18 grados. Vos al paciente tenés que ponerle todos los medios que vos tengas para mantenerlo lo más normotérmico posible. Arriba de 36 grados y temperatura central. Excelente. Bueno, Leticia Evangelisti pregunta: ¿hay alguna diferencia entre la colocación del colchón térmico y la manta térmica respecto a la diferencia en mantener la normotermia? Gracias. El colchón térmico Siempre que sea posible, lo ideal es cubrir el área anterior, que es donde más se produce la pérdida de calor
convección y evaporación. Por conducción vimos que las pérdidas son menores y representan un menor porcentaje, entonces siempre es mejor cubrir el área anterior del cuerpo, siempre que sea posible. Muchas veces en los chicos usamos el colchón, lo usamos de colchón a la manta. No sé si cualquier cosa ha estado respondida a tu pregunta, Leticia, cualquier cosa nos mandás un nuevo chat. La doctora Viviana Aviani, excelente charla Nadia y Nico, qué importante que remarcaron la pérdida exponencial de calor en la primera hora, para no dormirnos en articular los métodos de calentamiento desde el inicio y no cuando parece que la cirugía se va a prolongar. Muchas gracias. Gracias. Sí, es así, tener en cuenta, pensarlo, de hecho, los protocolos te dicen que vos lo tenés que precalentar, o sea, empezar desde antes incluso de la cirugía. Gracias. Luisina Escota, gracias Nadia y Nico. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Creo que hemos asistido a una excelente actualización. Ahí Leticia nos contesta que sí, que está bien. En principio, si el campo quirúrgico y la posición permite elegir, se debería optar por las mantas. Claro. Fue una charla muy interesante y de una actualización. Creo que cada uno en su lugar de trabajo debería bregar por tener los métodos que de alguna manera se expusieron aquí y en nuestro medio, teniendo en cuenta el lugar donde uno está trabajando, las posibilidades económicas y reales de compra de la institución. Sabemos que no todas las instituciones trabajan de una manera igual con respecto a la compra de determinados productos e insumos dentro de los quirófanos. Pero creo que deberíamos bregar para que todas las instituciones tengamos todos los métodos posibles. No hace falta a lo mejor el más sofisticado, que a lo mejor en nuestro medio no se consigue, pero sí tener la certeza y ser proactivo respecto al control de la temperatura, como aquí se dijo. No esperemos a que una cirugía a lo mejor se prolongue mucho tiempo, o sea, tratar de ser más proactivo y tratar de evitar la hipotermia. Excelente charla de Jorgelina, Ivo, muy bueno remarcar que el temblor también puede aparecer en pacientes normotérmicos y que aumenta el consumo de oxígeno como comentario. Así que creo que ha sido una excelente charla. Le paso de nuevo la palabra a ustedes para ver si quieren hacer algún comentario final. Adelante Nico, bueno. Adelante Nadia. Nadia, no sé vos si querés despedirte. ¿Qué pasa? Bueno, no me estoy mirando la foto que pone Nicolás. Bueno, muchas gracias por la atención, por la buena onda. Bueno, les agradezco a todos que hayan escuchado. Nosotros, desde nuestro, digamos, preparamos este tema y obviamente siempre hay preguntas que van surgiendo y problemas a resolver. Pero hay muchas otras cosas que ya están resueltas y hay que tratar de, hacer fuerza un poquito todos los días para tratar de cambiarlas. Nosotros, esta charla yo la doy por el ECA, hemos presentado cartas, yo ya, para que nos den los caloventor y los medios, mientras tanto, lo que usamos es o bata o medios pasivos y el calentamiento de suero. En toda la medida de lo que se pueda para mantener al paciente lo más caliente posible, ¿no? Pero eso siempre va, como decimos, en función de lo que tenemos, tratar de hacer lo mejor posible y mientras tanto ir tratando de convencer al equipo quirúrgico, a todo el funcionamiento, porque es un funcionamiento global de las ventajas que trae esto. Ahí yo había leído un comentario recién, creo que de Daniel Cámara, que él dice que aplica mucho de esta técnica de calentamiento y que ve que los pacientes son más confortables, sí, se despiertan mejor y responden mucho mejor. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, gracias. Nicolás y Nadia.
Y bueno, hemos dado por finalizado el primer módulo de este 10º curso universitario, así que prontito le mandaremos, hay varios temas de los otros hospitales, pero estamos con un tema de organización de fechas que por ahí estamos tratando de coordinar. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y los esperamos para el próximo módulo. Gracias, chicos. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.